Ahí es donde se entra la tercera neurona. ¿Ya? Muy bien, entonces ya entendiendo esto, en una forma general, podemos darnos cuenta de que puedo empezar a sistematizar estas diferentes vías que están ligando al sistema nervioso central, ¿no?, en algunos grupos, ¿no? Entonces, esa sistematización es la que nos va a hablar de los cordones, ¿no? Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es la vía de los cordones posteriores, también conocidos como la vía lemniscal, ¿cierto? ¿Ya? Por donde está viajando, ¿qué sensaciones? Está viajando la sensación de presión, la sensación táctil, ¿ya? Y además también estamos viajando por aquí mucho de los elementos de la propiocepción, ¿no? ¿Por dónde está yendo? ¿Qué dice acá? Cordones posteriores, es más que oriente, ¿no? Está yendo por el cordón posterior, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo es este sistema? El menisco medial o sistema de la columna dorsal es lo mismo, quiere decir, la vía de los cordones posteriores, ¿no? También de los tractos gracilis y cuñados. Los estímulos son captados por los receptores sensitivos. El potencial de acción penetra por la raíz posterior del nervio raquídeo, donde habíamos dicho que está nuestra primera neurona, ¿cierto? En la raíz posterior, ahí está la primera neurona, ¿eh? ¿No? Ahí está, ¿no? Hasta el asa posterior, y de ahí vamos a ver que cuando asciende se va a dividir en una rama medial y una rama lateral, ¿no? ¿Qué hace la rama medial? ¿No? La rama medial va a subir por las columnas dorsales o cordones posteriores de cada segmento medular y llega a la parte posterior del bulbo raquídeo, donde hace sinapsis con los núcleos gracilis y cuñados, donde las fibras después se van a decusar hacia el lado opuesto y continúan ascendiendo hasta el tálamo óptico para terminar en el núcleo ventral o posterolateral, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta vía? Viene la primera neurona, captó el estímulo, que de hecho puede ser vibratorio, puede ser táctil, todo, se introduce a la médula espinal, pero un primer dato de esta vía: no está haciendo sinapsis con ningún núcleo del asa posterior. Sabemos que los núcleos del asa posterior son sensitivos, ¿no es cierto? Pero esta vía no hace sinapsis con ningún núcleo del asa posterior, al contrario, simplemente asciende, ¿no? Asciende directamente. ¿Hasta dónde va a ascender? Hasta los segmentos cervicales, donde aparecen, o entre los segmentos cervicales y vulvares, donde aparecen dos núcleos importantes: el núcleo gracil y el núcleo cuneatus. En el interior, pues, precisamente, es el núcleo gracil y cuneatus, ¿no? Una vez que llegan a estos núcleos gracil y cuneatus, ¿qué van a hacer? ¿No? Aquí estamos viendo, están ascendiendo por los fascículos gracil y cuneatus. Llegan a hacer sinapsis aquí, o sea que aquí en los núcleos gracil y cuneatus está la segunda neurona de esta vía, que va a ser la vía, como les decía, del tacto protopático y del tacto central, o de la rama medial, más que protopático, ¿no? Una vez que pasa esto, desde estos núcleos gracil y cuñatus, la neurona, el axón de esta neurona se va a decusar, o sea, va a ir al lado contralateral, y va a ascender por lo que conocemos como el lemnisco medio. Recuerden que en los cortes de tronco se reconoce lo que es el lemnisco medio, ¿cierto? Es una vía de sensibilidad. ¿Y asciende hasta dónde? Ya, a partir de ahí vamos a ver que va a ascender hasta lo que es el tálamo, ¿no es cierto? Y después del tálamo se va a proyectar ¿a dónde? A la corteza, a las áreas somatosensibles, ¿no es cierto? Y se hace consciente, ¿no? Entonces, como ven, esta vendría a ser la rama medial de este fascículo dorsal, ¿ya? Muy bien, seguimos. En esta ruta se le unen fibras de los núcleos sensoriales del nervio trigémino, porque recuerden, esto también me tiene que servir para la cara. Por eso es que tengo en la ruta unidos a núcleos de trigémino. Recuerden que el trigémino es un nervio que tiene que ver mucho con la sensación de la cara, ¿cierto? ¿No? Y termina en otro núcleo talámico, el núcleo ventro-posteromedial. O sea, no llegan a los mismos núcleos. El trigémino va a llegar al núcleo ventro-posteromedial
mientras que desde lo que es el núcleo gracil y cuñatus van a llegar a los núcleos ventroposterolateral, ¿ya? Entonces la diferencia es una escala y el otro es el resto del cuerpo, medial y lateral, ¿ya? Ahora, en el conjunto de los núcleos ventral posterolateral y ventroposteral medial forman el llamado complejo ventrovasal del tálamo, ¿no? Pues ahí ambos juntos me forman este complejo ventrovasal del tálamo, ¿no? Y desde el complejo ventrovasal del tálamo las fibras van a seguir ascendiendo, fibras nerviosas hasta la circunvolución parietal ascendente de la corteza cerebral, a decir, el área 1. O sea, ¿dónde están llegando? Desde el tálamo se va a proyectar hacia lo que es la área somatostésica primaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas neuronas? La primera neurona era la periférica, la del ganglio, ¿no es cierto? La segunda neurona era de los núcleos gracilicuneatus, la que estaba a nivel del bulbo. La tercera neurona está a nivel de los núcleos ventroposterior medial y ventroposterior lateral del tálamo, ¿no es cierto? ¿Y dónde estará la cuarta neurona? En la corteza del área somatostésica primaria. ¿Cuántas neuronas en esta vía? 4 neuronas. Segundo punto, ¿dónde se decusaron? Se decusaron después de hacer sinapsis en los núcleos gracilicuneatus. ¿A nivel de dónde? El bulbo encefálico. ¿Ya? ¿Antes hicieron sinapsis con alguna neurona? No, no hicieron sinapsis con nadie. La propia vía ascendió hasta llegar a los núcleos gracilicuneatus, ¿no? Muy bien, entonces aquí estamos viendo esta vía de los núcleos, o la vía dorsal, o la del lemnisco medio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, nuevamente, aquí estamos viendo, acá está, este es, a ver, ¿no? Nuevamente el ganglio de la raíz dorsal llegaron, ascienden hasta el núcleo gracilicuneatus, se decusan, siguen ascendiendo por el lemnisco medio, siguen por el lemnisco medio, llegan al tálamo y el tálamo a la corteza. Ahora, uno dirá, doctor, ¿por qué entonces los núcleos gracilicuneatus? ¿Qué me diferencian esos dos núcleos? Me diferencian el origen de las fibras en el cuerpo. El núcleo gracil está asociado a las aferencias provenientes desde miembros inferiores y de la parte inferior del tórax, mientras que el núcleo cuneatus está asociado a las aferencias que llegan de la parte superior del tórax y del miembro superior. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hay una organización, ¿no? Muy bien, entonces esa es la vía, como después voy a decir, del lemnisco medio, ¿cierto? O la vía dorsal ventral, ¿no? Pero ¿cuál habíamos visto hasta este momento? La rama medial, ¿no es cierto? De estas vías, ¿no? Ahora vamos a ver la rama lateral. ¿Ya? La rama lateral, ¿no? La mayoría de las fibras también penetran en el cordón posterior, es igual, de la media. Y ascienden hasta el tálamo y finalizan en el área 1. Muy bien. El resto de las fibras que penetran por el asta posterior hacen sinapsis con neuronas de la porción intermedia y anterior de la médula para producir reflejos medulares locales y otras formas de haces que formarán los haces espinocerebrosos, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Que la rama dorsal y la ventral o la medial, y recuerden que tenemos estas dos, ¿miren? Esta es la rama medial de ¿quién? Todo se llama el sistema de la columna dorsal del lemnisco medio, o simplemente sistema dorsal, ¿no es cierto? Sistema de la columna dorsal del lemnisco medial. Y sabemos que ese sistema de la columna dorsal del lemnisco medial tiene dos partes. La porción medial, que es la que acabamos de explicar, ¿no es cierto? La rama medial. Y por otro lado tenemos la rama lateral, ¿no? ¿Qué diferencia ambas ramas? ¿Dónde está llegando? ¿No? Porque miren, ¿qué está pasando acá? ¿No? Dice, la mayoría de fibras también penetran en el cordón posterior de la médula y ascienden hasta el tálamo y finalizan en el área 1. O sea, también la lateral está siendo muy similar a lo que hace la rama medial, ¿no es cierto? No, parecía. ¿Ya? El resto de las fibras que penetran por el asta posterior hacen sinapsis con neuronas de la porción intermedia y anterior de la médula, ¿no?
Entonces, esta sí hace sinapsis a nivel de la porción intermedia y media de la médula espinal, ¿no? ¿Y para qué hace esta sinapsis? Para producir reflejos medulares locales, ¿ya? Y otras formarán los haces espinocerebelosos. O sea, de esta misma vía, en lugar de irse a la parte posterior, se van a ir a los cordones laterales, ¿ya? Y por estos cordones laterales van a ascender, pero no ya como ramas del torso o las ramas de lo que vendría a ser el tracto posterior, sino en realidad como los haces espinocerebelosos que están en el cordón lateral. Y hay dos tipos de haces espinocerebelosos, el espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior. ¿Qué hacen esos haces espinocerebelosos? Su nombre ya lo dijo, no están llegando a nivel de la corteza cerebral, están llegando a nivel del cerebelo. Entonces, alimentan de las mismas sensaciones que estamos alimentando a la corteza al cerebelo. Entonces, lo que sabe la corteza también es el cerebelo donde está sabiendo, ¿ya? Solo que estas vías que van por este espino cerebeloso, obviamente no va a ser conscientes, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces acá estamos viendo el sistema de los cordones posteriores, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo la primera, la más estudiada, la más conocida, ¿no es cierto? Ganglio de la raíz posterior, ascienden los núcleos de Bol y de Bourdache, ¿no es cierto? Se decusan, ascienden, forman lo que es el hemisco medio, a nivel de tronco cefálico, a nivel de lo que es el pie peduncular, hacen sinapsis con lo que es los núcleos ventromedio y ventroposterior lateral del tálamo y ahí se proyectan en la área suprarrenal. ¿Quién era? Esta era la media, ¿no es cierto? Y aquí a quién vemos, a la lateral, ¿no? A la vía lateral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿El ganglio sensitivo va siendo igual? Sí. Hace sinapsis con el asta posterior. O sea, ya cambió, ¿no es cierto? Y después de esta sinapsis, ¿qué hace? Se decusa. ¿Dónde? En el segmento medular, ¿no? ¿Ya? Esta vía, ¿no es cierto?, va a ir ascendiendo, como estamos viendo, en comparación a la otra, por lo que es el tracto espinotalámico lateral, ¿ya? Sigue ascendiendo, le da comunicaciones con diferentes núcleos, como en el caso de la formación reticular, continúa esta neurona sensitiva, ¿no?, hasta que finalmente va a llegar a nivel de lo que es el tálamo, y desde el tálamo se va a proyectar hacia lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, obviamente, aquí en la comparación nosotros nos damos cuenta, ¿no?, que hay diferencias en las diferentes vías que vamos a ir estudiando, ¿no? Esta es la vía del cordón posterior propio. Esta vía se parece muchísimo a la vía palioespilotalámica, que ahorita la vamos a ver, ¿no? El objeto es que hasta este momento yo me dé cuenta de que no todas las vías ascendentes van a ser iguales, o sea, son diferentes una con otra. Y ya en lo que va siendo de clase, hasta donde nos lleguemos, hasta donde hacemos, vamos a darnos cuenta que en función a donde están extendiendo sus comunicaciones, las reacciones ocasionadas por esa vía van a ser diferentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sensaciones son transmitidas por esta vía que acabamos de estudiar? Por la vía del sistema de la columna dorsal o del hemisco medio, ¿no? Sensaciones táctiles con localización del estímulo, ¿no? O sea, táctil epicrítico, porque recuerden que hay táctil sin localización del estímulo, ¿no es cierto? Ese sería táctil protopático, ¿no? Sensaciones que exigen la transmisión de grados sutiles de intensidad, ¿no? Sensaciones básicas de vibración, sensación de posición que se transmite desde las articulaciones, sensaciones de presión con grados sutiles de intensidad y sensaciones de movimiento en pie. Por eso es que esta vía de los cordones posteriores también se le llama la vía epicrítica. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué? ¿No es cierto? ¿No? Si hago todo esto, también eso le puedo decir la vía del tracto epicrítico o discriminativo. ¿Ya? Muy bien, ahora, en función a esto,
rápidamente uno puede ver, doctor, ¿y qué pasaría si se lesiona pues los cordones posteriores? Hay una enfermedad que se llama Tabes dorsal, antes era bastante común por la sífilis, pero ahora como ya no hay tanta sífilis, pues no está común. ¿Qué pasaba? Se perdía la sensibilidad proprioceptiva consciente, ¿ya? O sea, perdía la sensibilidad de mi propio cuerpo a nivel consciente, ¿ya? Se perdía la sensibilidad táctil fina epicrítica por debajo del sitio de la lesión, ¿no? Y en el mismo lado de este, ¿ya? Había conservación de la sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Ya esto se le conocía con el nombre de la famosa Tabes dorsal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí ya vimos un tracto, que es el tracto posterior, dorsal. Ahora vamos a ver el tracto anterolateral. Eso es otro, ¿no? Es otro. Muy bien. ¿Y qué transmite esta vía ascendente del tracto anterolateral? Evidentemente es también conocida como la vía de la termoalgesia. ¿Ya? De la vía de la termoalgesia. Entonces, si es termoalgesia, transmite el dolor y la temperatura, ¿no? También va a transmitir la sensación de los receptores del tacto ligero, ¿no es cierto? Y los corpúsculos que informan sobre la presión sostenida a nivel de la piel, ¿no? Pues, no solamente dolor y temperatura, sino también tacto ligero y presión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la vía del tracto anterolateral, también conocida como las vías de la termoalgesia. Puedo repetirlo, ¿no? Ahora, las fibras sensitivas entran por las láminas 1, 4, 5 y 6 de las astas posteriores de la médula. Y ahí se me olvidó comentarles algo. Cuando nosotros hablamos de la médula espinal, yo puedo sistematizar la sustancia gris de dos formas, en lo que se conocen las láminas de Rexhe o lo que son los núcleos, ¿no? Las láminas de Rexhe 1, 4, 5 y 6 corresponden a lo que es el núcleo propio, ¿no? O sea, es lo mismo decir núcleo propio que láminas de Rexhe 1, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta primera neurona que tiene su cuerpo a nivel de lo que es el ganglio raquídeo de la raíz posterior de la termoalgesia, va a hacer una primera sinapsis a nivel del núcleo propio y corresponde a las láminas 4, 5 y 6 de Rexhe, que están a nivel del asta posterior de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la segunda neurona? Aquí, en estas láminas de Rexhe. ¿Ya? O también es lo mismo decir que está ahí en el núcleo propio. ¿Ya? Muy bien, una vez que hacemos esta sinapsis a nivel de lo que es el núcleo propio, ¿no? Inmediatamente las fibras van a decruzarse, ¿no? En la comisura blanca anterior de la médula y penetran unas al cordón anterior, o sea, algunas se van a ir por el cordón anterior y otras se van a ir por el cordón lateral, ¿no? Por eso es que se le conoce como tracto anterolateral, ¿ya? Entonces, por eso, algunas se van por el cordón anterior para formar el tracto espinotalámico anterior y otras se van por el cordón lateral, ¿no? Del lado opuesto para conformar el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, miren, estamos viendo, sinapsis en núcleo propio, se decruzan y van a ir por el espinotalámico anterolateral. ¿Ya? ¿Quién es este? Les vuelvo a repetir, es la vía de la termoalgesia. ¿Ya? Es la vía de la termoalgesia. Muy bien, vamos a ver.